Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Sabemos que este es uno de sus programas favoritos, para mí también lo es. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy bien, bueno, pues les invitamos a acompañarnos en eso, en uno de nuestros programas favoritos, el de ustedes y el nuestro. En este caso, dedicado a un libro que también será uno de sus predilectos, una historia de amor y oscuridad de Amos Oz. Ana, vamos a hablar de todo este libro en estos minutos que tenemos, pero Amos Oz, aunque no consiga el Nobel, ya puede morirse tranquilo si ha escrito este libro, ¿no? Sí, has empezado diciendo que es un libro favorito y desde luego yo creo que es uno de los libros más que a mí más me han gustado. De todos los que he leído en mi vida, casi los pondría entre los 10 mejores que he leído. Es una maravilla del libro. Y bueno, tú y yo le hacemos desde aquí un homenaje a su traductora, Raquel García Lozano. Por supuesto. Porque tenemos que decir que el libro fue editado en español en el año 2003, pero la versión hebrea es del 2002. Es un libro larguísimo que tiene 640 páginas en castellano. Y la labor de la traductora, entonces me imagino, bueno, hizo una labor Raquel García Lozano que es para levantarle un monumento directamente. Y en cuanto a Amos Oz, que es el autor, pues es lo mismo, tienes toda la razón. Creo que a él de verdad le importa muy poco recibir el premio Nobel o no recibirlo. Lo merece por toda su trayectoria. La verdad es que es una de las obras, yo creo que tiene una consistencia mayor, pero bueno, los suecos tienen sus criterios, ya lo hemos comentado algunas veces, que tampoco me desagradan por otro lado a mí, porque me encanta que los suecos son bastante excéntricos y muy independientes en eso. Así es que, bueno, nosotros desde aquí ya le damos nuestro premio Nobel a Amos Oz y a su traductora Raquel García Lozano por esta obra, una historia de amor y oscuridad. Seguramente estás de acuerdo conmigo cuando, no sé, si te digo que los mejores libros son aquellos en los que el autor se desnuda. Ya sé que es una frase típica, pero no sé expresarlo mejor. Y se desnuda absolutamente y nos muestra lo peor y lo mejor de su propia familia, de los suyos y de él mismo. Y eso sucede en una historia de amor y oscuridad. Sí, es cierto. Él, en realidad, él cuenta, lo ha contado 1000 veces, que escribió esta obra como una historia de su familia. Esa era su intención. Él incluso sostuvo durante un tiempo que, pues que era eso, que era una especie de post-ajuste de cuentas. Dice Amos Oz que las relaciones con los padres muchas veces consisten en una especie de ajuste de cuentas, que si hicisteis esto y por eso yo soy así, que si he salido así porque no me disteis aquello, que teníais que haber hecho esto y no lo hicisteis. Y bueno, cualquiera que tenga la relación que tenemos con los padres sabe que esto es cierto. Y él dice algo muy interesante, dice, yo este libro ya lo escribí después de este ajuste de cuentas, ya que mis padres no vivían. Pero él lo plantea, fíjate que lo plantea como algo muy, como tú has dicho, algo muy de la familia, y sin embargo es un libro luego que tiene un alcance universal impresionante. Sí. Y además, no sé si te sucede a ti, yo lo leí cuando se editó en 2003, me lo regaló una querida amiga, sí. Sandra Israel, que si nos está escuchando le mando un beso por este regalo y por muchas otras razones, claro. Y hay pasajes del libro que son realmente inolvidables, ¿no? O sea que pueden pasar años y años y todavía los mantienes en tu memoria. Si quieres jugamos a qué recuerdas tú y a qué recuerdo yo. ¡Ay, Dios mío! Pues mira, ya me siento yo y me callo porque yo tengo una memoria espantosa. Bueno, Empieza tú con este ping-pong, a ver. Vale. Yo recuerdo la importancia, bueno, claro, como la madre, ¿no? La figura de la madre y su presencia constante y la relación que ellos mantenían, el padre también como era, la abuela con su obsesión por la asepsia, ¿no? Y que le daba miedo tocar todo en Israel, el amor por Jerusalén, no sé, ¿empezamos por ahí?
Bueno, la madre, claro, la madre tiene razón, es fundamental en esta obra, que ya no me atrevo a llamar novela porque él dice que no lo es. Claro, él tiene el trauma terrible de haber perdido a su madre cuando él tenía 12 años, y su madre no es que muera simplemente, es que se suicida. Y claro, esto recorre toda la obra, recorre toda su vida, esta relación que tiene la madre con lo que es la diáspora. Creo que uno de los puntos interesantes de esta novela es que para los judíos de la diáspora sigue existiendo. Para los israelíes ya es simplemente el extranjero. Pero claro, esta nostalgia de la madre, este poder de succión que tiene la diáspora con la madre, que acaba matándola. Porque ligado con la madre está el hecho, que es una de las cosas que a mí más me impactó de este libro, es que los judíos eran los únicos europeos que había previa a la Segunda Guerra Mundial. Si alguien era europeísta, que también lo dice Stefan Zweig, eran los judíos. Todos los demás pueblos pues reivindicaban sus nacionalismos. Y Amos Oz, pues claro, hace incidencia en eso, ¿no? Cómo eran acusados de cosmopolitas, de intelectuales, de parásitos, simplemente por ser europeístas y no reivindicar un nacionalismo. En realidad está un poco ligado a su madre, que huyen, ella y su marido, Arie Klausner, porque luego el apellido Oz, hay que decir que se lo pone Amos Oz más tarde, pero él nace como Amos Klausner, Amos Oz, en 1939 en Jerusalén, y sus padres de toda su familia son los únicos que van a Palestina, porque él habla en este libro, que también es otra de las cosas que recuerdo, del tío David. Recordarás cómo él habla de su familia que quedó en Europa y decía, no nos pasará nada. Claro, la madre estaba traumatizada, como en su ciudad, Rovno, que era una ciudad de 60.000 habitantes en la que la mayoría eran judíos. En solamente 2 días, los nazis fusilaron en el bosque a 25.000 judíos. Solamente cayeron sus amigos de clase, sus conocidos, sus profesores. Bueno, ahora que lo dices recordar, pues sí, creía yo que tengo mala memoria, pero no la tengo. Es un libro que está tan bien redactado, que tiene una fuerza narrativa, Amos Oz, que en realidad tienes razón, que los pasajes no se olvidan. No, es como, ahora que hablamos de la Shoah, en este caso de la Shoah por balas, pero luego hay otra parte del libro en la que se habla de ese cuidado especial que se tenía en Eretz Israel con los niños, ¿no? Que eran un tesoro para los supervivientes de la Shoah que habían logrado establecerse en Israel. ¿Cómo cuidaban a los niños? Sí, esta dualidad de fuera, lo que es allí y entonces y aquí y ahora, sí está muy marcado, incluye a los niños. Claro, él cuenta, por ejemplo, cómo fue alumno, como niño, de Zelda, de la gran poetisa Zelda, y claro, cuenta muy bien, tienes toda la razón, cómo eran mimados, él como niño único, dentro de lo que era una gran pobreza del Eretz Israel Palestina de finales de los años 30, que diga, primero de los 40. Sí, y que contaba eso, que iban en el autobús, los niños podían ir solos, que todo el mundo eran como padres, ¿no?, de esos niños. Sí, era una comunidad pequeña. Y es cierto. Hablando de padres, de paternidad, vamos a hablar del padre de Amos Oz, que no acaba especialmente, el retrato que hace Amos Oz de él no es especialmente agradable. Por un lado no, como persona quizá no, como intelectual se le ve incluso, yo creo, a Amos Oz resentimiento, porque considera que su padre intelectualmente no fue apreciado. Él cuenta ahí como su padre quedó como un simple bibliotecario, bueno, con todo lo que yo admiro a los bibliotecarios, eso lo dice él, cuando tenía que haber sido un gran catedrático de la universidad. Lo que pasa que, claro, el tío de Amos Oz, que era Joseph Klausner, era catedrático en la universidad hebrea y era el gran crítico literario, y le daba reparo meter a alguien de su familia en un puesto de importancia en la universidad, que debía haber estado allí el padre de Amos Oz, Arie. Y es cierto que sí, no queda muy bien parado por un lado en lo personal, y por otro lado, pues ya te digo, intelectualmente era impresionante lo que sabía.
su padre. Él dice, es que mi padre hablaba 17 lenguas, dice, con un acento ruso marcado, pero hablaba 7 lenguas. Mi madre hablaba 6. Pero, sí, bueno, es que es un libro que tiene tantas lecturas, se puede tomar, es como un pedazo de la historia del Israel, de los inicios del Estado de Israel y final del mandato británico. Se puede tomar por esta dualidad Tel Aviv-Jerusalén. Claro, él es nacido en Jerusalén y ve claramente, cuando baja a Tel Aviv, dice que es que no nos comprábamos un billete de autobús y no, era ir a otro continente. Dice, los de Tel Aviv habían sufrido una mutación. Dice, ¿cuándo se vio algún judío que supiera nadar? Y dice, y las playas de Tel Aviv estaban llenas de judíos bronceados que sabían nadar. Es que es impresionante, es que tiene una manera de narrar que ahora que lo dices sí, se me viene todo a la mente. Sí, por ejemplo, yo vuelvo a lanzarte la pelota del ping-pong. ¿Cómo esa amistad con el niño árabe, que se interrumpe tan abruptamente, no precisamente de una manera intencionada por parte de Amos Oz, que puede ser una metáfora de lo que sucede después, ¿no? Entre los árabes israelíes y los árabes entre los árabes israelíes y los israelíes judíos. Sí. Sí, la verdad que Amos Oz utiliza eso también, supongo, eso es un recuerdo suyo real, pero aparte él siempre ha sostenido la responsabilidad de los israelíes en lo que es el problema, y eso que él también cuenta ahí, como él empieza como un nacionalista israelí furibundo y sus primeros escritos son escritos muy patrióticos. Dice, así empecé mi literatura, espero no terminarla así, porque él siempre es irónico consigo mismo. Pero claro, sí, otro de los puntos interesantes aquí es como ver también cómo funciona el árabe en la vida real de Jerusalén que él cuenta, y luego cómo él utiliza eso en la literatura. Sus personajes literarios, muchísimos de ellos son árabes. En esta novela suya, que hablaremos espero en otra ocasión, que también está traducida por Raquel García Lozano, Mi querido Mijael, la función de los gemelos árabes es fundamental. Y sí. Te toca recuerdo a ti de una historia de amor y oscuridad. De la cabeza. Bueno, yo como soy profesora de literatura me impresionó mucho todo el recorrido de personajes literarios, de literatos que pasaban por la casa de ellos. Cuenta como Chernyhovsky, por ejemplo, el gran poeta, lo tomaba encima de sus rodillas para tomar el té cuando iban a su casa. Claro, él ha vivido en primera persona todo lo que es... pues eso, todo lo que es la historia del Israel actual. En realidad hace una especie de historia a través anovelada. Claro, él dice esto que era algo tan local, también es una de las cuestiones que él dice, esto que era tan local, ¿cómo es posible que luego haya sido uno de mis libros más vendidos? Él dice, yo creí que uno de mis libros más vendidos sería La caja negra, el único, el que él siempre ha creído que sería un bestseller y no lo fue. Y que lo escribió simplemente, según él, para su familia y sus amigos, es uno de los libros que más nos ha impresionado a todos y que fue el libro del año en Pekín, como ya hemos dicho en alguna ocasión. Pues esa cuestión a mí la verdad que me parece fundamental, lo que es el repaso que hace de la intelectualidad del componente humano que había en Eretz Israel en ese momento. Dice, toda Jerusalén escribía. Dice, no había nadie que no fuera escritor. Sí, y también volviendo a la madre, ahora que hablas de la intelectualidad, ella era una intelectual y como tantas otras que murieron durante el Holocausto, ¿no? Y eso, por supuesto, no murió durante la Shoah, pero fue una víctima de los nazis, la madre. Sí, absolutamente, claro, se salvaron físicamente por un tiempo, porque fueron a Palestina, pero el sufrimiento que tiene la madre, claro, las noticias que le llegaban a Palestina o a la tierra de Israel en esos momentos, pues claro, la mató, porque ella había estado educada en la escuela esta Tarbut, que habían creado, me parece que era en 1919, se creó Tarbut en Rovno, y estas chicas fueron educadas pues en hebreo, hablaban hebreo, claro, bueno, y todo lo que era la cultura europea.
dejar todo eso, a lo que hace una descripción muy buena. Ahora quien visite Israel no nos podemos imaginar cómo era la Jerusalén y la tierra de Israel en ese momento preestatal, porque ahora tú vas a Israel y la verdad que es un país occidental, ha sufrido un cambio radical en muy pocos años. Pero esa austeridad, esa pobreza, estos intelectuales que llegaban a un sitio que era como era Oriente Medio, dice incluso el clima, dice a nosotros nos gustaba de Europa el arte, el clima, el paisaje, cambiar todo eso por Oriente Medio, eso está muy bien descrito en el libro. Dices que yo tengo una relación ambivalente con Europa. Por un sitio, por un lado la amo, por el otro lado la odio. ¿Cómo se ha portado? Dice, todavía no tengo una relación buena. Dice, no tanto con la gente, ni con los nuevos alemanes que no tienen la culpa, sino con la germanidad. Dice, todavía no soy capaz de tener una relación de normalidad. Pero la descripción que hace, por ejemplo, en mi opinión, ahora me ha venido a la mente un pasaje que a mí me encantó y me conmocionó, cuando habla del 29 de noviembre del año 47, que es cuando se hace la votación en la ONU para ver sí, cómo describe eso es uno de los momentos más emocionantes del libro. Impresionante, porque es que dice el grito que se sintió, dice, él estaba en su pisito que era un semisótano, en el cual él tenía que dormir prácticamente en el pasillo, y los padres tenían una cama en el salón que se convertía en sofá con 4 cojines por el día. Era un sitio paupérrimo. Desde mi ventanita de este semisótano oí el alarido, dice, este grito, dice, no es comparable a nada. Fue como un grito de terror, y es muy bonito lo que dice, a la vez que escalofriante, que dice, es como si a través de una ventana todos los judíos muertos y todos los muertos pasados y los futuros hubieran lanzado un alarido. Bueno, es impresionante, es que me emociona incluso ahora. Es que cómo lo escribe, dice, este grito de horror, dice, ni siquiera fue un grito de alegría o de algarabía. Dice, bueno, es que este hombre es un literato fantástico. Sí, es una obra maestra, desde luego. Una historia de amor y oscuridad, no podemos definirla de otra manera, y también es pues tú dices que no le gusta que sea una novela, pero hay momentos que nos acercan también a ese género, ¿no? Cuando conoce a su mujer, ¿de qué manera conoce a su mujer? Ese momento en el kibutz, ¿no? En el pozo. Así como si nada. ¿A su propia mujer? Pues yo no me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas? ¿No? Pues nada, se conocen, se miran y ya se enamoran prácticamente. Como Jacob y Raquel en Biblia. Sí. O sea, es un momento muy fuerte del libro. Y antes decías esa dualidad entre Jerusalén e Israel. El propio Amos Oz se convierte en un sabra, en un israelí prototípico, en un kibutzín, ¿no? Sí. Kibutznik, perdón, en un kibutznik. De rebeldía, porque sale de esta intelectualidad de Jerusalén en la que todo el mundo escribía y todos eran intelectuales, universitarios, bibliotecarios. Cuando muere la madre, él aguanta con el padre, creo que 2 años, a los 15 años marcha al kibutz Hulda y pasa a ser un agricultor. Claro, es un cambio radical en él. Lo que pasa es que él ya estaba herido por las letras y más adelante cuenta también cómo pidió al kibutz que por lo menos una tarde a la semana le permitieran escribir. Pero su cambio es radical, claro, se rebela contra todo. Es el momento en que cambia el apellido Klausner, completamente diaspórico, por Oz, que significa fuerza en hebreo, poder. Y claro, pasa a ser un sabra, tienes toda la razón, un agricultor, un sabra, alguien que está en contacto con la tierra. No sé si quieres añadir algo más antes de comentarles que va a haber, ya se lo hemos dicho, en nuestra entrevista con Daniela Rosenfeld, la directora del Festival de Cine Judío de Barcelona, se va a emitir un documental sobre la vida de Amos Oz, que vas a presentar tú. Sí. Voy a presentar, el documental es muy bueno, es en el Ateneo barcelonés el día 26 de septiembre de este año. Y La naturaleza de los sueños, ¿no? Es el título. Sí. Y hablaremos de él, si te parece, cuando en fechas próximas a su proyección.
Pero hablando de cine y de una historia de amor y oscuridad y de Amos Oz, no sé si has visto la película dirigida por Natalie Portman y qué opinas de ella. La vi en el Festival de Cine Judío de Barcelona, de Daniela Rosenfeld, y a mí personalmente me gustó muchísimo. Vino su hija, la hija de Amos Oz, vino Fania Salzberger-Oz a presentarla, y a mí me pareció una película muy buena. Claro, siempre se dice, es que la película es peor que el libro. Son dos géneros muy diferentes. A mí normalmente me suelen gustar las dos cosas, son incomparables. El libro es el libro, es una obra maestra, pero la película me parece a mí que supo sacar la esencia, sobre todo de la madre interpretada por Natalie Portman, es magistral. Y luego toda la combinación, pues, de lo que yo hablaba antes, la succión esta que tiene la diáspora para con su madre, está representada incluso en pantalla, cómo todo se vuelve oscuro, cómo hay una especie de monstruo que se aparece en forma de viento negro cada vez que la madre piensa en la diáspora. Bueno, es una película muy buena porque es una reelaboración artística, no cuenta simplemente. Yo la recomiendo, la película. Yo también, a mí también me gustó, y eso que no venía precedida precisamente de buenas críticas ni de buenas recomendaciones, pero sí, la verdad que creo que se ajusta muy bien a eso, a lo que dices, a una interpretación artística de este libro maravilloso que, si no han leído todavía, les envidiamos muchísimo porque pueden leerlo. ¿Qué quieres añadir algo más, Ana, para terminar? Pues que, siguiendo el hilo de lo que tú acabas de decir, es verdad que la primera lectura es una lectura fresca y envidiamos tú y yo a los lectores que todavía no lo han leído, pero que es un libro que se puede releer. Yo en realidad lo he leído 2 veces y estoy soñando con releerlo porque es tipo el Quijote, la Biblia, estos libros que los puedes leer muchas veces y que siempre encuentras cosas nuevas. Exactamente. Y Amos Oz además tiene, y en este caso en español, gracias a Raquel García Lozano, él lo dice, es que yo lo que más me cuesta cuando escribo, dice, es precisar. Dice, ni se crean que yo pongo cualquier palabra. Dice, el sufrimiento mío no son tanto las ideas de lo que voy a decir, que las tengo, sino cómo decirlo. Esto también es muy importante en este libro. Dice, todo está calculado, todo está pesado. Por eso volvemos a felicitar a Raquel García Lozano, y eso, les animamos a leer, a disfrutar, a sufrir y a maravillarse con una historia de amor y oscuridad de Amos Oz. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros, Raquel.